Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Soul Runners, l'únic programa on córrer no és de covards, és de guapos i guapes. Avui estem en aquesta especial fi de festa del circuit a peu Marina Alta. Avui, la gala d'entrega de premis, escalfem i comencem. Estem amb Maribel Pérez, que és directora gerent de Fundació Balearia. Hola, Maribel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, día de gala, supongo que contenta de ponerle el punto final a esta edición del circuito de Marina Alta, ¿verdad? Un día muy especial para todos los deportistas, para la organización y para nosotros también como colaboradores. Y venimos aquí a tu casa, o sea que mejor que mejor. Bueno, nos encanta que estéis aquí en Balearia, en la estación marítima, que tenemos unas vistas espectaculares y que la gente disfrute, claro. Pero cuéntame un poquito, ¿qué significa para vosotros este patrocinio? Es el segundo año ya consecutivo que lo hacéis. Cuéntame qué ha significado a todos los niveles para vuestra empresa. Nosotros sobre todo porque apostamos por la vida saludable, porque es un circuito sostenible, también es un circuito inclusivo y entonces nosotros hemos puesto mucho en valor esa filosofía de trabajo y bueno, y aquí seguimos apoyándolo. Claro. ¿A qué volveréis? Claro, siempre, estamos desde casi los comienzos. Ah, pues estoy seguro que estaremos con nosotros. Claro, ¿no? este año se unió la Sara, luego la carrera solidaria, vamos a estar ahí presentes. Muchas gracias como siempre por recibirnos tan bien y enhorabuena y pasarlo bien el día de hoy. Y que disfrutéis mucho. Muchas gracias. Gràcies a vosaltres, gràcies. Estem amb Eric Agir, que és representant de Supermercats Mas i Mas, un altres patrocinadors d'aquest circuit a peu Marina Alta. Hola, Erika, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, avui en qualitat de què estàs avui? Avui estic com a patrocinadora, com a Mas i Mas i també com a representant del Club d'Atletisme de Pedreguer, del Cametes. Escolta'm una cosa, sempre parlem, hem parlat dels patrocinadors, que és important per a la marca, però a quins valors voleu transmetre en aquest patrocini? Pues volem transmetre superació, companyerisme, un poc esport, motivació. Al final el que volem és apoyar i recolzar a tots els esportistes de la Marina Alta i part de la Safor Marina Baixa a que convisquen junts i que facin esport. Saludable. També suposo que com a imatge de marca també és important per vosaltres. Claro. Exacte, sí, sí. També estem molt contents de col·laborar un any més, oferint també en part de l'avituallament en les curses finals, productes saludables que al final és un poc, va en línia de lo que és el circuit de les curses. L'any que ve tornarem? L'any que ve tornarem. Sí, 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 us tornarem a veure. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres, adeu. Hola. Creo que te tienes que poner aquí. No hace falta, creo que se ve bastante bien. No, hace falta que te pongas en lugar para que se vea ese olor que llevas en los pies. Gracias a que la soberanía de Sabia haya votado como toca, que hay redes sociales, que tienes que decirlo. Yo creo que todavía estamos a tiempo, un ratito así de la gala, en un descansito, de entrar a la publicación y alcanzar la cifra correcta para que tú hagas el cambio de dress code y te pongas también las zapatillas del runner como todo el mundo quiere, a que sí es verdad. Bueno, bromas aparte, gracias. No sé, llevamos en la historia 8 o 9 mil visualizaciones, nos ha servido para captar un poquito la atención también y estar agradecidos y compartir la alegría por estar aquí en esta gala que esperamos que se les pase el tiempo récord, que como se dice habitualmente, liberemos endorfinas, que nos sigan hasta la línea de meta. Vamos a ir, yo soy todo lo deprisa que pueda, además de subrayar, y creo que estamos todos de acuerdo en esta idea, correr es de las mejores cosas que se pueden recomendar a todo el mundo y a cada persona. De hecho, cada vez hay más personas que salen a correr. Algunos, los más raros, van por ahí un poco así a lo moderno. Son no corredores, son runners. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Cada vez hay más, pero debería haber más todavía. Creo. Sí. De hecho, al día de hoy los raros encontrarse con gente que todavía dice es que no corro porque no tengo tiempo, es que correr no es para mí, es que correr no me gusta. Y los ves de repente corriendo a llevar a los niños al colegio. Los ves corriendo porque llegan tarde a la oficina, corriendo porque les cierran el supermercado. Pero sí, chicos, solo te falta ponerte las zapatillas y salir a correr. De verdad, ¿tú ya las llevas? Yo ya las llevo. Y los de aquí también. De hecho, aquí somos muchos hoy. Además, somos más de lo que parece, porque menudos tipines, como se nota que hacéis kilómetros. Aquí cambio, yo creo que el doble de aforo con vuestra presencia. Pues vamos a pedir un fuerte aplauso en serio para arrancar esta gala del circuito a peu. Que siga también. Ánimo a comenzar a que
lliurament de premis amb el futur del nostre esports. Elles i ells ens demostren en cada cursa que l'atletisme en la Marina Alta té els fonaments més que asegurats. Sí, convocamos al podio a partir de ahora ganadores de la categoría que vamos a ir nombrando y pedimos que intentemos hacer, no tiempo récord, pero es una buena marca, ¿vale? Para subir al escenario. Así que vamos a empezar, por favor. Aquí queremos también que el público se deje la piel, como suele ocurrir en cada competición, en cada carrera, en cada municipio de la Marina Alta. El apoyo es fundamental aquí, así que empezaremos por la categoría de Benjamín femení, para llamar aquí a nuestro escenario a Kelo, que está aquí preparado ya, por favor. Un aplauso para Kelo. Y vamos a llamar también a los representantes de los clubs que van a ser quienes entreguen estos premios. Vamos a llamarlos a la vez: Club de Atletisme del Faro, Club Esportiu Drossal d'Eneu, Club Atletisme Dianium, el Club de Atletisme La Faixa y el Independiente. Por favor, acompañarnos aquí para entregar los primeros premios de la noche, que, como decía, forman parte de esa categoría. Aplausos para ellos. Vamos a ello. En tercera posición, Benjamín femení, es la categoría Valentina Baldó Martínez, del Club Atletisme del Faro. Benjamín masculí, tercera posició, Josep Fornés Muller, Club Urbanisme i Atletisme La Faixa. Segunda posición, Laia Aler Sastre, del Club Esportiu Drossal d'Eneu de Pego. Segona posició masculí, Bruno Fornés Pérez, del Club Atletisme Diani. En primera posición, en Benjamín femení, Elma Martín Vico, del Club de Atletisme Dianium. Y en primera posició masculí, Ronald David Anaya Sepúlveda, Independiente. Están subiendo al podio. Categorías de Benjamín femenino y masculino. Esta es la foto de equipo. Oye, aquí hay futuro, ¿eh? Aquí hay futuro. Benjamín femenino y masculino en escena. Aquí estamos, Valentina, Laia, Elma. Josep, Bruno y Ronald. Enhorabuena, chicos, chicas. Nos faltan representantes de algunos clubes deportivos, Gata, por ejemplo, que suban al escenario para Calpe también. Eso es, así vamos a ir haciendo entrega, gracias, del resto de reconocimientos. Aplauso para Benjamín femenino y Benjamín masculino. Salimos ya de... Tantos clubes de atletismo que evidencian la buena participación y la representación de toda la comarca. Pues hemos empezado por las más pequeñas y los más pequeños, menudos cracks. Seguimos con la categoría de gracias, chicos y chicas. Podéis bajar el podio. Suponemos que el resto de representantes de los clubes de atletismo los tenemos todos preparados al lado del escenario para seguir entregando premios. Vamos ahora a la categoría de alevín femenino. Empezamos en la tercera posición con Daniela Sánchez Duro, del Club de Atletismo La Lucía. En alevín masculino, tercera posición, Toni Marqués González, del Club Esportiu Llebeig Xàbia. En segunda posición, Xaven Burabús, del Club de Atletismo La Lucía. Segunda posición masculina, Lucas Ferrerón, Independiente. Repito que llegan los primeros clasificados en femenino. Aplauso para Lara Fornés Catalá,
del Llebecha de Xàbia. En primera posición, Alegrí masculí también Juliana Padilla, de la Club Esportiu Llebeig Xàbia. Sí, que hacen doblete desde Xàbia. Nos centramos en la foto, ¿sabes? Nos colocamos rápidamente para la foto con los representantes alevines, que vamos ya subiendo un poquito la pantalla, ¿eh? Ya estoy subiendo. Sí, si podéis aplaudir, que no se sacan los aplausos porque aquí hay cosas muy... Aquí todo el mundo tiene su reconocimiento. Foto de grupo y rápidamente vamos a llamar a los que han completado el podio en la categoría de ya infantil, en este caso femenino. Tercera posición para Kira Kirilova, del Club de Atletismo de la García. Tercera posición, infantil masculí para William Patterson, del Club Esportiu Llebeig Xàbia. En segunda posición Marina Cota y Sellés, del Diario, enhorabuena. Y en masculí, Adolfo Blas de Gea, también del Diario. Ahí vienen haciendo buena marca, así me gusta, ¿eh? Que suba al escenario con energía, llegan los primeros premios, primeros puestos en la categoría infantil femenino para Janely Mendalla Castillo de la Lucía, también enhorabuena. Y en masculí, para Wilfred, Jaume Blas de Gea, primera posición también del Club Atletismo Diario. Enhorabuena, Jaume. Ahí está Jaume. Son estos infantiles de oro, pero realmente los tres son de oro. Aquí las medallas son para nosotros de máximo valor. Enseguida vamos a pasar a la categoría de cadete. Gracias, chicos. Seguimos ahora con la categoría de cadete femenina. Tercera clasificada, Carla Fuertes Garrigues, del Ginestar Atletismo de Benissa. En cadete masculí, tercera posición para Joan Mulet Bas, del Diario. Segunda clasificada, Ainhoa Abad Flores, del Pulidón. Y en masculí, según clasifica Joan Alemany Pons, del Saforteca. Venga, que sigan subiendo aquí estos cadetes, que van cogiendo escenario antes de pasar los primeros clasificados en categoría femenina. En este caso es para Ana Cabrera Muñoz, de la Escuela de Atletismo de Peteguer. El primer premio en masculí cadete para Ángel Alemany Pons, del Saforteca. Quiero aprovechar este momento para decir que me gusta mucho que haya premios familiares, es decir, que se haga deporte en familia, es maravilloso, es lo mejor que podemos hacer con nuestros jóvenes, aunque hoy también vengo a reivindicar, voy a aprovechar que tengo la atención amarillo, brillante, para reivindicar algunas cosas, lo vamos a hacer después. Ya nos han pasado la altura, a ver qué viene ahora, te digo, porque empezamos categoría juvenil masculí, en tercera posición Alejandro García Rodríguez, del Llebeig Xàbia. La segunda posición es para Joan García Milpaques, del Diario. Y en primera posición Ricard Pérez Miró, también del Diario. Alejandro Joan y Ricard, los juveniles masculinos.
Sí, aquí quiero decir que echamos en falta más chicas que ocupen un podio similar en la categoría juvenil, a ver si para la próxima edición tenemos también a las chicas aquí con nosotros, ¿vale? Que vamos bien, ¿eh? Buen tiempo, a la hora de subir y bajar del escenario. Gracias por esta colaboración. Muy gran orgullo ver a nuestros jóvenes. Pero antes de continuar con los adultos, tenemos que ir un montón de atrás, pero claro. ¿Se nos escucha bien ahí? ¿Sí? Es que lo que vamos a decir es importante. Nos gustaría que nos prestarais todos un poquito de atención, por favor. Decía que vamos a echar un poquito la lista atrás, porque creo que la efeméride lo merece, desde el 97. Vamos a vivir los momentos más intensos también, sobre todo en estos últimos meses, pero no dejemos de pensar cada uno en cuándo empezasteis a poneros las zapatillas, cuándo empezasteis a correr, cuándo empezasteis a cambiar seguramente vuestra vida de alguna manera. Vamos a, como decía, revivir esas salidas masivas, las metas emocionantes, los paisajes de nuestra Marina Alta, qué suerte tenemos, que nos han acompañado también durante este último tiempo. Anem a gaudir junts del vídeo que resumís el circuit a peu Marina Alta en este 2026. Oye morena, el momento ahora. Oye morena, filma y toca, baila lo lento, feel the house, play my party in my house, dale loca. Dale loca, 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 loca. Dale loca. Tonight I feel the beat, juntos el amor se siente bien así, caliente tú y yo, vamos a bailar caliente en la arena, play it hard. Oye morena, el momento ahora. Oye morena, filma y soca, baila lo lento, feel the house, play my party in my house, dale loca. Hands up, don't stop. Feel the flow, feel the flow, feel the flow, dale loca. Dale loca, oye morena, el momento ahora. Oye morena, filma y toca, baila lo lento, feel the house, play my party in my house, dale loca. Dale loca, 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 loca. Dale loca.
caliente en la arena. Play it hard. Oye morena, el momento ahora. Oye morena, feel my soca. Baila lo lento, feel the house. Play my party in my house. Dale loca. Hands up, don't stop. Feel the flow. Feel the flow. Feel the flow. Dale loca. Dale loca. Espectacular, espectacular, emocionante, de verdad, volver a vivirlo. Me quedo con la sonrisa de todo el mundo. Felicidades, buen ambiente, ya quisieran otras disciplinas tener este ambiente colectivo tan maravilloso de circulación. Bueno, qué mejor que para hablarnos de este año de carreras, suba al escenario el presidente del Circuit Apeu. Miguel Moreno, cielo. Me ha hecho falta ni pedir el aplauso. Bona nit. Bueno, menos mal que farà solet, si no, no veiem a ningú. Bueno, bona música per a baixar un poc els nervis, per aliviar tensions i sembla que té de categoria, ¿vale? Per això, bona nit a tots i a totes, alcaldes, regidors, col·laboradors i sobretot família del Circuit Apeu. És un autèntic orgull, la veritat, que donar-vos la benvinguda a aquesta gala final, un fermall d'or, en la nostra 28a edició del Circuit Apeu a la Marina Alta. Avui ens reuneix un escenari espectacular, un escenari que és la sala multiespai La Tona de Balneari Port. Em sembla que hi ha la nostra casa, la casa del circuit, i com no, enguany hem de també cavar i donar-nos l'oportunitat de veure com ens acull i què tal resulta aquesta gala. Una gala molt oberta, una gala realment fa goig veure-vos ahí baix. I la veritat és que el Riquillo ja va per si sol, ja ni n'hi ha ni Riquillo ni ha res, no? Però bueno, cal comentar que quan vam arrencar aquesta aventura fa ja 28 anys, ningú s'imaginava que es convertiria en aquest circuit. Avui nosaltres omplim carrers de samarretes, de colors, unim pobles, fomentem la salut i creem comunitat. Enguany s'ha sumat la xarxa. Sembla que segur que el circuit seguirà creixent. Ja venim en rum que també hi ha altres poblacions que també volen entrar i volen participar. Però bueno, la veritat és que tenim el calendari molt apretat. Esta nit és per a celebrar l'esforç de mesos. Vull felicitar també, de manera molt especial, els grans triomfadors absoluts d'enguany, de Fran López, que esta última hora, José Manuel García Barragán i Robert Harrison, s'han disputat ahir el podi absolut de la categoria i del circuit. Bueno, la nostra eterna reina, no? Isabel Ferrer, allà on va, si està ella, és complicat de guanyar i de batre-la, que ho diguen a ell i una Mine, a Cristina Rosselló i a altres molts més companyes que quan estàvem a Isabel Ferrer és la que s'ho han dut. Les vostres històries inspiren a tots aquells que es cansem de sabatilles, però el circuit no seria el que és sols els que pugen al podi. El verdader cor d'esta competició sou els milers de corredors que creueu cada meta, els que venceu el despertador cada cap de setmana i els que es demostreu carrera rere carrera que l'esforç no té d'edats. I si parlem de futur, hem de parlar també de la nostra cantera. Sí que és cert que hem de tirar un tironet a les dones juvenils perquè algo hem de fer ahí, no acaben de consolidar-se en la participació, però bueno, esperem que aquests participants de categories infantils
ens assegura, com no, l'atletisme de la Marina Alta i té ciments sòlids per a continuar endavant. Res d'això seria tampoc viable sense l'engranatge perfecte. Vull expressar el meu sincer agraïment als organitzadors, als companys, a cada municipi, als ajuntaments de la comarca, a les forces de seguretat, protecció civil i a aquest exèrcit involuntari i visible de voluntaris que es cuiden en cada encreuament i en cada avituallament i sota qualsevol condició climàtica. També, com no, els nostres patrocinadors, Confiança, com Baleària, Sevi, suport als quals el motor econòmic i logístic imprescindible, Mas i Mas, Portal de la Marina, Alejop, el Moll Motor. La veritat és que són molts els patrocinadors que estan donant suport a aquest circuit i fent-lo també a l'hora molt gran. Sense aquest motor econòmic i logístic és imprescindible mantenir viva la qualitat d'aquest circuit any rere any. També vull recordar el circuit de córrer per una meta que va més enllà del cronòmetre. La nostra vessant solidària i el creixement constant de la participació femenina que demostrem són un esdeveniment integrador i generós i profundament compromès en la societat de la Marina Alta. Gaudiu molt dels vostres trofeus, dels retrobaments i la festa d'esta nit i la veritat és que també, ja per últim, m'agradaria, si em permetiu, fer un agraïment molt més personal, un agraïment que és directament del cor. Estar al capdavant d'aquest circuit és un honor, però també és un camí que requereix hores interminables, reunions, maldecaps, entre cometes, i molts caps de setmana fora de casa. I tota aquesta càrrega mai es podria portar sense una persona que està al meu costat, que és la meva mare que està allà. Suposa que no estigui en res de l'altre món, suposa que aquí té parella i passa el mateix i aleshores sembla que això és entendible perfectament. I tota aquesta càrrega, com no, vull agrair-la públicament, com he dit, al Modo, i donar-te les gràcies per el suport i el silenci i l'absència per carregar-me el pes d'aquesta rutina familiar perquè el circuit que necessita i per ser, aquí hi ha el millor refugi. Este circuit té una part de cadascun de vosaltres, però el fet que avui jo puc estar així com a president, a moltes persones. Soc un mes, per dir segur, soc igual de volta a la cara visible, però darrere de mi hi ha moltes persones en les quals estan també treballant i gaudint. El que he comentat, gaudiu molt dels vostres trofeus, de retrobaments i de la festa d'esta nit i us heu guanyat aquest aplaudiment. Moltes gràcies. Però el circuit no és sols esport i competició, també és una mostra enorme de valors, d'empatia, de solidaridad. Sí, como saben, parte del esfuerzo entre todos los sabemos de las inscripciones y dorsales se transforma hoy en una ayuda directa que tiene sentido, que es una especie de empujón, seguro para cada uno de vosotros, extra, cuando habéis querido sumar estos kilómetros. Procedemos en este momento a la entrega del cheque solidario de esta 28ª edición a la entidad benéfica de este año. Convidem a pujar a l'escenari als representants de l'associació AFA Teulada Molaire per fer el lliurament oficial d'aquest impuls solidari. Es demana la presència de Lídia Sala, directora del centre de dia, i Raquel Barranquero, tècnic d'infermeria. Fa entrega del xec solidari el president del circuit, Miguel Moreno. Bonito el destino que va a tener. Sin duda. Gràcies a l'associació AFA Teulada Molaire. Comencem cridant als podes a les categories dels més experimentats, als més joves,
i tercera posició en veterans femení, G. Vicenta Viñes Jimeno de Independent, enhorabona. En categoría masculina, tercera posició per a Narci Gabaldón Ponce, del Benidorm. Segona posició, el femení Kim Elwood, del Costa Blanca Striders. Segona posició en masculí per a Vicent de Juan de Besa, del Denia Càliga de Suar. I vinga un aplaudiment més fort encara, per favor, per al primer classificat en les dues categories. En femení, Susan Ransom, del Aldea Run Club, enhorabona. I en masculí, primera posició per a Vicente González Pérez, Independent. Los tenemos en la línea de meta. A ver, que lo de mentirosos y mentirosos era un poco broma, ¿eh? Era con cariño. Muchos besitos. Luego podemos continuar con el protocolo de saludos en el cóctel también. Foto de familia. Rápidamente, estamos bajando marca, veteranos. Sí, sí, aquí estamos bajando marca. Hay que... Esa foto y ese aplauso rápido que vamos a continuar enseguida. Con nuestros veteranos y veteranas F. Ara sí, veterans, EFA femení, anem pujant, sí, acomodem els veterans G i veteranes. F femení, tercera posició per a Luis Ambler, del Club Tiempo Run Center. En masculí, veterans EFA, tercera posició per a Fede Cerver Costa, del Dorsal de Narveu. Anem pujant, per favor. No stop, no paramos, seguimos. Segunda posición para Asa Lindberg, de Independent. Y segunda posición en masculí per a Simón Dalcefer, del Triatlón La Vila. Claro que sí, por favor, dos aplausos bien fuertes para los primeros clasificados. En femenino, Carmen Izquierdo, primera posición del Nexo Team. Y en masculí, primera posición per a José Antonio Amorós Picó, del Triatlón La Vila. Enhorabuena a todos. Y estamos haciendo mejor tiempo todavía, ¿eh? Estamos mejorando el tiempo para la foto de grupo, entrega de trofeos de nuestros representantes de todos los clubs. Que si no tienen la línea en el suelo, como las carreras se nos pierden un poco. Ahí están nuestros jefes. Muy bien, ¿eh? Foto bonita. Levantamos rápidamente del escenario. Gracias, veteranos y veteranes. Jefe. Bueno, vamos a leer, ¿no? Vamos a nuestras veteranas en femenino. Para empezar llamando a quien ocupa el tercer puesto, la tercera posición, María del Mar, Pérez Sánchez, del Club de Atletismo Benidorm. En masculí, tercera posición per a Víctor Manuel Fernández García, del Vélez Xàbia. Segunda posición para Pilar Rodríguez Cedeño, del Club de Atletismo Iron Ricardo. Segunda posición masculí per a Ricardo Carañana, del Bienestar Atletismo de Benidorm. Nos quedan los primeros clasificados y clasificadas, en este caso Carmen Sala Ferrer, del Club Dorsal de Pego. Y la primera posición en veteranos en masculí per a José Luis Coy Vives, del Menudos cracks, menudos cracks.
masculinos y femeninas. Vamos a comportar ahí muy bien el equipo. Antes de pasar a la categoría la sexta entrega de los trofeos, son bonitos, vemos además el podio en la bandera gigante. Además, si se caen, se rompen. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Vamos a ganar también. Gracias, campeones. Más finishers. Vamos con la categoría ahora de... Empezamos llamando a las chicas. Tercera posición para Silvia Sainz Méndez del Iron de Cal. En masculí, veteranos de Ignacio Cardona Torres, del Lleves Xavier. Segunda posición, hay que ir haciendo aquí el escenario, por favor. Para Lola Aranda Martínez del Triatlón de la Pila, enhorabuena. Segunda posición masculí para Javier Marqués Montilla, del Daniel Pesa. Y venga, que no decaiga, que digan dos primeros puestos, el primero de esta categoría femenino para Gina Virueña Silva del Lleves de Xavier, enhorabuena. Primera posición, veteranos masculí para Jesús Segreyes Iris, del Daniel Pesa. Me están tocando todos los días, ¿se dan cuenta? No sé por qué esto es más rápido ahora, ¿no? Si vamos a utilizar un poquito nuestra entrega de premios. Sí, sí. Tenemos todos el trofeo, muy bien. Silvia Dolacina, Ignacio Barú, Jesús, enhorabuena. Tocamos el podio de nuestro escenario ahora libre para llamar ya a la categoría C. Nos vamos acercando poquito a poco al final de los premios. En la carroza femenino, tercera posición para Gemma Garrigues Ronda del Ginestar Atletismo de Melissa. En masculí, tercera posición para Rodrigo Martín Rojas, del Público. Segunda posición femenino C para Pilar Rubio Alarcón del Club de Atletismo de Altea, enhorabuena Pilar. En masculí, segunda posición para Alexander Mendoza Morales, del Benidorm. Ahora sí, el aplauso de primera posición, venga, rápido y fuerte para Diana Franqueza Robles del dorsal Deno de Trego. Y en primera posición masculí, Miguel Ferrer Ballester, del Sense Presa, del Belcher. Sin sorpresa, bueno. Habría que descubrir los nombres, ¿eh? ¿Cómo va la estrategia? Muy bien. Vamos, gracias a nuestros test, nuestras test. Vamos a los test ahora. Categoría de veteranas femenina. Tercera posición para Clara Gutiérrez de la Vega Sapena, del Pubilón. Enhorabuena. En masculí, tercera posición para Abelardo Enrique Castillo, del Almancal. El Pubilón continúa con más podios. Segunda posición para Gemma Anselmi. Y en segunda posición masculí, Robert Harrison, del Lleves Xavier. Vamos a los primeros puestos.
Primera posición en veteranas B para María Isabel Ferrer Castell del Llebeig de Xàbia. Primera posició en masculí per a José Manuel García Barragán, també de Llebeig Xàbia. Diego Lorente desde Xàbia, el Llebeig, enhorabuena. Muchos premios. Entrega de premio, foto oficial. Un aplauso fuerte para los artistas, por favor. Vamos a pasar ya a la categoría de veteranos y veteranas A. Vamos por ellas. Venga. Tercera posición para Yolanda Font Montfort, de Independent. Tercera posició masculina per a Cristian David Jiménez Jiménez, del Ginestar Atletisme Benissa. La segunda posición es para Ángela Yorca de Bale, del Alfa Swimming Pool. Segona posició masculina en veterans A per a Cairo Soler Salvà de la Faixa. Y reciba ese aplauso fuerte, fuerte, que llegan los primeros. La primera siendo Cristina Roselló Prats del Pundidón. I la primera posició masculina per a José Miguel Llobell Serrat, també de la Faixa. Viendo ahí por un modo de un Primera posición de senior femenino.
ahora con las promesas sub-23. Vamos con ellas primero. Tercera posición para Irene Fornés, femenina del Ginestar, atletismo de Luisa. En masculí, tercera posición de la Costa, Domínguez Dalmau, de Corremundos. Segunda posición en promesas sub-23, Carla Pérez Iborra, del Club de Atletismo de Benidorm. Y en masculí, verá Vicente Cortés del Cametes. Te aplauden tanto que le digo, ¿qué está pasando? Ya se lo entiende. Vamos con los primeros. Sofía Martínez Bertomeu, del Club de Atletismo Corremundos. Y en masculí, primera posición para Miguel Molinas, más de Rami de Negro. Venga, un aplauso fuerte. Corredores, sumadores, generales. Pero tenemos ahora que hablar de quienes han puesto los ojos, el alma, la cara al servir a lo largo de estos meses de competición. Ellos capturan vuestro esfuerzo, lo sabéis bien. También hay lágrimas, emoción y muchas sonrisas en cada uno. Un reconeixement merescut del treball dels fotògrafs, els vídeos, és el que fa que el circuit siga immortal també a les xarxes socials i en el record dels corredors. Demanem un aplaudiment fortíssim per als nostres fotògrafs oficials que han immortalitzat cada instant la Nònia i els True Audiovisuals. I de manera molt especial a dos entusiastes de la càmera que s'han convertit per dret propi en part de la nostra família. Ells són Guille Gascón i Jordi Bertomeu, que pugen a l'escenari, per favor. Bueno, gracias, enhorabuena chicos. Bueno, un poquito de reflexión, todos pueden aplaudir. ¿Quién tiene que subir? Pues que suba. ¿Por qué no sube la Noria? ¿Y es como audiovisuales? ¿Dónde están? Sí, que tenía uno. Venga, va a subir por favor rápidamente la Noria, que es como audiovisuales. Claro que sí. Que están tan ensimismados en su trabajo que no se dan cuenta. Hacemos el selfie. Y no se escapa nadie del reconocimiento, ¿eh? Bueno, queda claro que hay que coger, ¿eh? No me refiero a la cara porque son muchos premios, vamos a continuar, pero es algo de volver a hablar en sentido directo, no figurado,
a todo el mundo, incluso a la gente que siempre se está quejando. O sea, y hacer un viaje inolvidable al buen camino. Eso sí. De repente está de moda y funciona. Porque la vida se te irá sobre ruedas, como los vehículos de movimientos, y les quedará una felicidad tan limpia, está comprobado, una felicidad tan limpia como los productos de su vida. Y dicho esto, que la gana ya la tenemos en el bolsillo. sí. Un estilo muy claro. Sí, además puro estilo Matías Valls. Sí. A la gente a la que también le molesta que hablemos de los patrocinadores, lo siento, pero sin ellos sería imposible. Así que un aplauso para ellos. Gracias por vuestra colaboración. Venga, seguimos en marcha. Que todo este desplegamiento, esa matriz de estímulos, infraestructuras de cada cable y el éxito de estos eventos no sería imposible sense el teixit empresarial que confía en nosaltres. És el moment de reconèixer als nostres patrocinadors. Vamos a llamar poquito a poco al escenario a los representantes de las marcas y empresas patrocinadoras para hacerles entrega de un detalle en agradecimiento por su apoyo incondicional al deporte de la Marina Alta. Por favor, que nos acompañen los patrocinadores en este orden. Balearia. Agradecemos a Balearia por abrirnos una vez más este año en esta gran final las puertas de la Casa de Barcelona, una sala espectacular, y por conectar nuestro deporte, sumando siempre sostenibilidad a territorios. Maribel Pérez, directora general de la Federación Balear. Enhorabuena, gracias. Gràcies també al Centre Comercial Portal de la Marina, el nostre punt de trobada comercial de referència per impulsar l'esport, la solidaritat, recolzar activament als corredors i a les associacions de tota la comarca. Virginia Carrasco, gerente del Centre Comercial Portal de la Marina. Un aplauso ahora también para más y más supermercados fundamentales en cada habituallamiento, aportando la energía y la alimentación saludable que nos ayuda a cruzar cada día. Noelia Fornés és la directora de Relacions Externes de Madrid. Gràcies també a Moll Motor, el nostre motor oficial per moure el circuit cap a un model cada vegada més verd, més sostenible amb els seus vehicles híbrids i elèctrics. Isaac Grau, director creativo de Moll Motor, por favor, continúen en la fiesta. Ronda de reconocimiento. Moll Motor. Igual, este es el primerito que izquierdo, que igual está de Valencia 9, y bueno, le guardamos el reconocimiento a Carlos Panamá, por favor. Y llamamos ahora a Jairo Soler, que es responsable de contabilidad de Matías Valls. Agradecemos la confianza de la empresa Matías Valls, firma comprometida siempre con la cultura y el esfuerzo deportivo de nuestra zona. Agrair també a Seri, una marca de la nostra terra que està present a totes les llars, que manté impecable l'esperit de col·laboració amb el teixit social de la Marina. No hem pogut assistir avui, però les teves bàsicament. Un reconocimiento para a Seri y llegando al final casi ya, cerramos con simpatía y color de esta marca de COP que siempre aporta esa chispa de alegría, apoyo emocional también al circuito. Un aplauso, por favor, por dar la inversión necesaria en estas carreras populares. La última, conseguir llegar de Tarragona a Brasil.
tenemos el premio entregado para Alejo también. Enseguida tenemos la foto del grupo. Pero Alejo. Y ahora sí, foto del grupo, ¿verdad? Tenemos una foto del grupo rápidamente. Todos los patos, venga, una foto rápida del grupo. Venga, va. Foto rápida. Foto de equipo, venga, de todos los patrocinadores, colaboradores. Tenemos 25 segundos, empiezan ya. Vamos a... A mí me gustaría que subiera Ricard también. Está muy relajado. Ricard es una persona con mucha energía, tiene que participar. Vamos a llamar a Ricard Pérez enseguida. Pero vamos a continuar rápidamente con esta gala y llega el momento de un premio importantísimo. Parlant de patrocinadors de més, ens arriba un moment molt especial de la nit, anem a entregar el Premi a l'Esforç Baleària. Un guardó que no premia el més ràpid, sinó al corredor, a la corredora que encarna d'una manera perfecta els valors de sacrifici, de superació, de constància. Vinga, va, anem a donar algunes pistes, ¿vale? No necessàriament. Un corredor que des de fa 25 anys corre al voltant de 4 minuts en quilòmetre, més o menys. A veure... Ha millorat com el vi, amb els anys s'ha aconseguit baixar d'esa marca, els 4 minuts per quilòmetre. Ara corre la carrera del seu poble al voltant del 3,50 més o menys de registre. I qual venia a ser? Ojo, Fa 25 anys va participar en el circuit Club Amunt i Avall. Poc després ja es va inscriure amb el club del seu poble. És habitual, això és important, és habitual trobar-se com a corredor granera en les proves infantils. Ahí ya esta pista es importante. Fa poc ha complit els 60 anys. Ojo, cuidado. El premi a l'esforç Baleària d'aquesta edició és per a Ricardo Carañana. Enhorabona, Ricard Pérez, de Baleària. Yo creo que Diego tiene que presentar con nosotros la próxima edición también. Es que no para, Es que está aquí, está aquí. Es que como ChatGPT. Está en todas partes el ChatGPT. Como Shakira. Sí, está en todas partes Shakira. Podemos decir cumbres de la noche. Vamos a conocer, a premiar también a los atletas más rápidos de la clasificación general absoluta, aquellos que no han corrido, han volado, literal, en cada carrera de la carrera. Vamos a pedir de nuevo y siendo por la sentadilla a los patrocinadores que vuelvan a subir al escenario, que tienen un papel fundamental aquí. Sí, patrocinadores importantes. I anem a veure l'escenari amb el major dels aplaudiments als 3 millors absolutes femenines i als 3 millors absoluts masculins d'aquesta 28a edició del circuit a peu Marina. Sí, per entregar els premis també comptarem amb representants
dels nostres clubs, Polidom, Kamikazes, patrocinadors nacionals, Alcop, Baleària, Matigues, Moll Motor, i Portal de la Marina, que estan preparats per a fer entrega als patrocinadors també en aquest moment tan especial. Ahí, tarjeta regalo además del centro comercial. Bueno, empezamos con ellas. ¿Sí? No, si tú no me dices que yo continúo. ¿Sí? Venga, va. Absoluta femenina, por favor, reserven estos ya últimos aplausos de la noche, pero posiblemente los más potentes. En tercera posición, Cristina Rosselló Prats, del Pundón. Segunda posición para Eric Jonamin, está por aquí ya, ha batido su propio récord, entraba en Estela, que se llamaba Kamikazes Camp. En primera posición, María Isabel Ferrer Castell, del Club de Xàbia. La verdad es que entrega el premio. Gracias a todos los patrocinadores que hacen entrega máximas al mejor de la carta de forma correlativa con el 7 portal de la Marina. Yo pude batir el récord de estar en 7 portal de la Marina y tengo un premio a la misión. Y al revés, igual sí. Francisco López Ortolá, de la Hermandad.
cracks, María Isabel, Cristina. Una poquito de grupo mixta. Nuestros absolutos absolutas. Bueno, ahora sí, ¿qué les dejamos? Que descansen, porque tenemos miedo de que salgan corriendo. Y vamos con los premios a los clubs de la Marina Alta. Pugen a l'escenari els representants dels millors clubs femenins i els millors clubs masculins que han sumat la major puntuació col·lectiva al llarg d'enguany. Estamos con ellas en la general femenina per clubs. Tercera posición para el club Ayrungal. Enhorabuena. Ayrungal. En segunda posición en clubs de esta categoría general femenina para Llevech de Xàbia. Y en primera posición enseguida vamos a recibir con una fuerte ovación al club femenino en esta categoría, al menos primer clasificado, que es el Club Público. ¡Enhorabuena! Campeonas para el Burgón, apenas 700 puntos respecto al nivel de Xàbia. A ver, les faltaba por ahí momento foto antes de irnos al momento masculino. A ver. Al revés. Así sí. Ahí va el gol. Vamos a ir. Bueno, pues Xàbia, el Burgón, las banderas en femenino en esta foto. Voy a ser la penúltima porque nos queda saber la clasificación de nuestros clubs masculinos ahora. Vamos todos y todas de esta categoría. Bueno, no pasa nada. Lo importante aquí es celebrar este último ranking. Tercera posició del clubs mixte per a Pulido. Anem a per la segona posició mixta per al club Ginestar Atletisme Benissa. Cada vez Benissa va brillando en el circuito. La parte del Benissa con 123.500 puntazos, Cuidado. Es que se suma. Vamos a ver enseguida por la primera posición. Sacando las banderas. Y en la primera posición era el Club Esportiu Llevech Xàbia. Aquí sorprende
felicitación. Y ellas chiquititas. Listo. Comprobado. Bueno, pues este aplauso es para todos nuestros ganadores en estas categorías. Por favor, puede ser posiblemente el último aplauso de la noche, así que por favor, muy fuerte. Del grupo. Demanem a les autoritats, patrocinadors o representants que no estiguen ara a l'escenari que vulguin unir-se perquè anem a fer una foto de família. Sí. Es que canvien, eh? Sí. Vamos desalojando el escenario. Simplemente recordar que tenemos el protocolo para continuar después con las fotos, los reconocimientos, las entrevistas post partido. Y enseguida el momento de avituallamiento de la noche también. Moltíssimes gràcies a tots per assistir i fins a l'any que ve. Estem amb la guanyadora d'aquest circuit a peu Marina Alta. Hola Isa, bon dia, bona vesprada, bona nit. Bona nit. Bueno, avui ens veiem més asseetes, sense estat de suor. Conta'm una miqueta què tal la sensació d'avui. Bueno, avui tranquils, relajats, disfrutant de tot el treball i la veritat que és d'agrair que hagi eixit tot tan bé, referisc a la gent que ha ajudat, els voluntaris, la gent que ha organitzat, que tot ha eixit molt bé i a veure si l'any que ve torna a eixir tan bé com enguany. Què podries dir a la gent que ens veu, no sé si per a seguir la teua estela, però per a que pugui apuntar-se al running? Pues que n'hi ha que començar poquet a poquet, tots han tingut un inici i disfrutar perquè és el millor moment, el començar, el poquet a poquet anar millorant, és el millor moment de tots. Bueno, moltes gràcies, enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Estem amb Fran López, guanyador de la categoria absoluta masculina, així al circuit Porta la Marina. Hola, Fran, bona vesprada. Hola, buenas Bona nit ja. Muy buena nit. Enhorabona. Gràcies. Bueno, què tal? Comences després d'haver rebut 2 premis avui, eh? Molt bé. La veritat, content. Molt de treball darrere, moltes setmanes. Des de febrer fins a juny és molt difícil, la veritat. També rivals molt complicats, però bueno, avui un poquet de festa, a celebrar-ho la família i els amics, així. Segur que més ruïdo han fet la família teua, també t'ho dic, Sí, està molt content. Jo trobo que més que jo. Més que jo, la veritat que sense ells no seria possible. Són els que estan darrere meua tots els dies, algun dia roben que m'apoyen, també quan va bé la cosa també, i sense ells la veritat que hauria sigut molt difícil. Escolta una cosa, estem preguntant a tots els atletes com podem dir a la gent que ens veu per televisió, per YouTube, que s'apunten al running. Què podem dir-los? Pues que no perden res, lo primer de tot, no perden res. Jo trobo que tenen més que guanyar, perquè la gent té por a provar-ho. Diu, es que cuesta mucho, es que es muy difícil, o me canso enseguida. Jo dic, primer proves, perquè enganxa i només començar, si pots amb gent també millor, que compartir el que és l'afició, i el primer que hi ha que fer és apuntar-se a una carrera, perquè de dir per experiència i també molta gent que quan fas una no vols parar de fer, la veritat. Moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina, per les carreres i per l'any que ve. Això esperem. Gràcies. Adéu. Ricardo Caranyena ha sigut avui el guanyador d'aquest premi especial a la seva trajectòria. Ricardo, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Conta'm una miqueta, que sorpresa, no? Era tan pillat així, Ha sigut un cachondeo perquè comença Premio Balear i a l'esforç no sé què, un tio que primer corria no sé on, que ha corregut moltes carreres, que corria de granera al seu poble darrere, quan jo preparava maratons anava darrere totes les carreres, quan era més jove. I jo dic, hòstia, jo era granera, i diu, i acaba de complir fa poc 60 anys, jo dic, hòstia, que soy jo, tio. I m'ha quedat flipat i molt content, molt agraït i molt emocionat, i que me'l dona el meu amic Ricard també, perquè ell i jo vam començar just fa molts anys, i, estic content. Escolta, què podem dir a la gent que està veient ara mateix per YouTube, per tots els canals també del circuit Marina Alta, que com diem o com piquem a la gent perquè s'apunta al running? A veure, ara n'hi ha una corrent molt forta en això del running. L'únic és un deport que no necessites molt, necessites un poc de voluntat, matinar quan fa calor, de tarder quan fa asina d'hivern, i no tindre pressa i tindre constància i tindre voluntat, que després el deport ho agraeix a tu. No obsessionar-se amb marques, amb mitges, amb règims, no, poquet a poquet, constància, sacrifici
i tots van al puesto. Moltes gràcies, enhorabona. Igualment. Estem amb Raül Grimalt, un altre dels patrocinadors, Alehop, que també està en aquesta gala de final del circuit Marina Alta. Raül, bona nit. Bona nit. Bueno, conta'm una miqueta què suposa per a la vostra marca, quins valors voleu transmitir amb aquest patrocini d'aquest guany així al circuit a peu? Nosaltres estem molt compromesos en el deport i molt compromesos en la Marina Alta, entonces tenim que col·laborar sí o sí. I per a vosaltres que com a marca també important per a també fer bona imatge de marca. La imatge està bé, però col·laborar és el que ens agrada. Moltes gràcies, enhorabona. De res. Estem amb Eri Yomaina, según clasificada de aquí, circuito de Peu Marina Alta. Hola Eri, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias, pero yo no entiendo valenciano. Castellano, te hablo castellano. Sí. Segunda clasificada. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Contenta? Sí, muy contenta. Sí. Y también tenemos, yo tengo muchos premios. Sí. Sí. Y también ayer mi cafetera roto, entonces yo puedo comprar mi cafetera. Te puedes comprar café con el premio, ¿no? Sí, muy buena. Sí. Bueno, pues enhorabuena y gracias. Enhorabuena. Sí, gracias, muchas gracias. Estem amb Cristina Rosselló, que és la tercera classificada d'aquest circuit de peu Marina Alta. Hola, Cristina, bona nit. Hola, bona nit. Enhorabona. Moltes gràcies. Conta, què tal? Com el trobes després dels premis? Molt bé, la veritat que contenta. El circuit ha eixit bé. La compagina preparant l'Ironman, així que de categoria. Conta'm una cosa, estem parlant amb tots els runners. Com podem dir-li a la gent que ens veu que s'impliqui, que intenti vindre al runner? Que intenten què? Que intenten que vinguin, que s'apunten a córrer. Pues al final és deport de salut, no? Tindre un poc més d'activitat física i millorar la qualitat de vida, que al final això és el millor per a viure més anys i estar més saludable. Igual que tu. Clar que sí. Gracias, enhorabona. Moltes gràcies. Estamos con Virginia Carasso, que es la gerente del centro comercial Portal de la Marina. Hola Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito qué es para vuestra marca el patrocinio de este circuito. Hombre, pues la verdad es que es bastante importante para nosotros desde hace varios años. De hecho, hace muchos años que colaboramos con el circuito y hace unos cuantos apostamos bastante más fuerte en colaborar con este circuito, porque para nosotros es ir de la mano con el deporte, con las acciones sociales, porque además nunca olvidemos que el circuito tiene una parte muy importante de donación y de colaboración, y entonces al final va totalmente unido al pensamiento de Portal de la Marina, así que como no está claro que tenemos que estar. También un poco para acercar un poquito también, ¿no?, el centro comercial y que sea también no solo un sitio de compras, sino también acercarlo más a toda la población, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, casi todas las acciones que hacemos desde hace muchos años son vinculadas siempre a la calidad no a la calidad de la compra, sino a la calidad de la experiencia dentro del centro comercial y bueno, al final formar parte de la comunidad, que es lo único que pretendemos. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Bruno. ¿Y qué premio has ganado tú hoy? El segundo puesto. ¿Segundo puesto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha gustado el premio hoy? Sí. Sí, ¿qué es lo que más te gusta de correr? Pues ir rápido, ir con mis compañeros y disfrutarlo. ¿Sí? ¿Te han gustado las carreras? Sí. Muy bien, enhorabuena por el premio, ¿eh? Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Emma. ¿Cómo? Emma. Emma, ¿y tú qué has sido? ¿Campeona o qué has hecho? ¿Qué posición has hecho hoy? Primera. ¿Primera? ¿De qué? ¿De tu categoría, no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer carreras? Pues correr. ¿Correr? ¿Pero contra quién? ¿Con tú solo o contra todos? Contra todos. ¿Sí? ¿Quieres saludar a alguien en la cámara? Un besito. Gracias, enhorabuena. Esteban Curi Moya, que es una de las habituales de las carreras de la Curi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿estás contenta, no? Contenta. Después de tantas carreras, tener ya el premio. Sí, bueno, cuéntame un poquito qué tal las sensaciones después de la gala de hoy. Pues la verdad es que bien, tengo ganas ya de que pongan la musiquita aquí para estar con los del club y con la gente del circuito bailando un poquito. Oye, cuéntame, estamos haciendo una pregunta a todos los runners, ¿cómo podemos intentar hacer a la gente que nos ve que se una al running? Pues, a ver, si veis la gala esta, os van a dar ganas de venir. Entonces, simplemente por intentar llegar al día de hoy, merece la pena. Salir poquito a poquito, empezar caminando, corriendo, no empezar demasiado fuerte, porque si no, enseguida te lo vas a dejar. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Estamos con José Manuel Barragán, uno de los habituales aquí en Soul Runners. Hola, José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntame qué tal la gala de hoy. Pues al final, pues súper bien. Es lo normal de la presentación y todo, de los vídeos.
pues al final entretenido. Has quedado primero en una categoría, segundo en la otra, ¿verdad? Yo he quedado al final primero de mi edad, de veteranos B, y segundo de la general. Bueno, cuéntanos, estamos preguntando a todos los atletas cómo podemos hacer hoy para que la gente que nos ve se una al running. Pues ¿Alguna razón por la cual deben unirse al running? yo la verdad es que llevo toda la vida, desde pequeñín, pero ahora cada vez hay más afición y la verdad es que la gente no se da cuenta de lo importante que es la salud, pero cada día se está apuntando más gente y yo creo que también es por eso, por redes sociales y por salud y por todo y la verdad es que hay que cuidar el cuerpo y debería hacer más gente más deporte. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Feina feta, feina acabada, una tragada més a la butxaca i trobo que també avui amb bon sabor de boca, no? Bueno, pues fa apenas 5 mesos estàvem així gaudint de lo que era la presentació del circuit i avui hem posat el fermall d'or a aquest 28 edició del circuit a peu a la Marina Alta. Pense que d'una forma diferent, d'una forma totalment novedosa, oberta més al públic, realment és el que toca fer, no? Obrir-la a tothom, perquè sí que està clar que l'anar a un saló que no desmereix per a res, el anar o no anar, però sí que em sembla que donar l'oportunitat a tot el món, per almenys veure a totes aquestes persones que han fet l'esforç durant 5 mesos que repleguen el seu trofeu i després que si no volen quedar-se al cocktail party o això perfectament poden anar-se. De l'altra forma estava tancat. Pense que la gent ha parlat, o per almenys estem veient que la gent ha participat i això és el que em congratula i em dona satisfacció plena a mi i als meus companys. Un balanç xicotet així rapidesa sobre el circuit d'enguany? Bueno, balanç, pues, jo penso que hem parlat ja un parell de vegades al llarg del circuit, el balanç és sempre molt positiu. Hem augmentat un 20% en participació, hem augmentat en dones, no sabem on anem a arribar, continuen sumant-se cases comercials i patrocinadors, és el més important, i a partir d'ahir el circuit, pues, bueno, n'ha que mirar i n'ha que parlar-ho molt bé, perquè penso que està molt arrelat i sempre, vull dir o no, tampoc n'hi ha que confiar-se. No hi ha que confiar-se perquè sempre tens que estar treballant dia darrere dia perquè això no para, no n'hi ha impàs perquè és el que estem parlant. Això va creixent i la demanda és tal que sempre tens que estar ahí al peu del canó. Doncs fins l'any que ve, si Déu vol. Pues anem a veure si l'any que ve estem així una altra vegada. Moltes gràcies. A vosaltres. I fins així aquesta edició de Soul Runners. Despedim el programa i despedim la temporada 2026 així a Dénia. Esperem retrobar-nos la pròxima temporada també així a Dénia amb el circuit a peu Marina Alta. Gràcies i adeu.